tardes y feliz día sábado para todos. Como siempre, agradecido con todo lo que es la fidelidad, la participación. El día de hoy no podré estar en vivo, grabé el programa un par de horas antes de este momento en que ustedes lo están viendo. Con ustedes hoy para hablar de algunas cositas importantes, tengo por acá a Luis Hernando Lugo Calderón, que ya estoy seguro que bastantes de ustedes lo conocen. Luis, brother, ¿cómo estás tú? Un placer nuevamente, Eduardo, compartir ventana aquí contigo, con tu audiencia en el canal. Pues bueno, uno de los canales donde podemos esbozar realmente lo que siente el venezolano. Eso es algo importante, que encontremos este tipo de ventanas donde se hable con la verdad o se hable desde un punto de vista bastante neutro, desde un punto de vista objetivo, no inclinado hacia un lado, hacia el otro, porque bueno, buscamos ser críticos. Y un ciudadano, un correcto ciudadano, es crítico a los políticos que, pues bueno, gerencian la administración de ese ejercicio, ¿no? Así, hermano, gracias por considerarlo de esa manera. Y es lo que buscamos. Yo siempre, claro, cuando doy alguna opinión, hay algunas que están argumentadas, sin embargo, no me arriesgo a decir que es la verdad verdadera y absoluta, pero sí que me documento o nos documentamos sobre muchísimas cosas antes de dar alguna opinión y aún así tendemos a equivocarnos. Luis, el programa de hoy, ayer me estuviste acompañando por el chat con el programa que tuve con Anderson y salieron varias cosas interesantes que además se lo agradezco a Anderson porque en otros programas se ha tocado, pero yo creo que es responsable nosotros hablar de esto, ya que nadie lo está diciendo y puede ocurrir. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Acciones militares de fuego real en territorio venezolano. Yo dificulto que esto ocurra en suelo urbano, pero pues puede ocurrir y hay que más o menos decirle a la ciudadanía, a los venezolanos, qué deben hacer o cómo pueden actuar ante esta eventualidad, hermano, y esto es lo que queremos hacer el día de hoy. Mira, Eduardo, Venezuela tiene una particularidad con respecto a sus bases militares, porque lo que estás diciendo es muy cierto. Uno puede interpretar de que cualquier acción militar, en este caso, pudiese darse solamente en puntos quirúrgicos. Lamentablemente, Venezuela, ¿dónde está la Carlota? ¿Dónde está Fuerte Tiuna? ¿Dónde está Base Sucre? ¿Dónde estaba él? O sea, y te hablo de ciertas unidades, de muchas que hay en Venezuela, pero un 70%, quizás 65%, variemos entre 65 y 75% de las unidades militares en Venezuela están prácticamente en sitios urbanos o tienen urbanizaciones alrededor. En Fuerte Tiuna, que es el fuerte más importante de Venezuela, existe, y eso es algo que yo siempre critiqué, existe una especie de urbanización o de complejo urbanístico de edificios donde viven tanto militares como personas que no están dentro de la Fuerza Armada. Esto obviamente hace vulnerable a este tipo de personas a la hora de un conflicto bélico, a la hora de un conflicto armado. Ahora bien, esta opinión obviamente es meramente personal, obviamente es desde aquí, desde este espacio. Yo no considero, Eduardo, ayer estábamos hablando, ustedes estaban hablando, yo no considero que Estados Unidos vaya a implementar un poder de fuego o un conflicto bélico, o buscando un conflicto bélico hombre a hombre, o de este tipo de guerras convencionales que nosotros O sobredimensionado, un B-52 correcto, que bombardeando ya todo. nosotros, de cierta manera, porque ¿qué ocurre? Muchas personas están hablando que invasión, ocupación, intervención, los nombres que usted quiera otorgarle a este accionar militar en el Caribe, que cada una conlleva a una especificación. No es lo mismo una intervención, a una ocupación, a una invasión. Son tres cosas totalmente diferentes que quizás en un próximo programa, Eduardo, se pudiese desarrollar, porque hay que tener bien en cuenta qué significa cada uno de estas acciones, cuál es la diferencia entre cada una de ellas, ¿no? Incluso he visto programas de personas que hablan de una guerra multidimensional, que es algo bastante acertado, que es en varios planos, cosas que se están dando en varios planos, y de verdad que es un tema que el venezolano hoy en día tiene que decir sí o sí, te guste o no te guste. La belicidad dentro del ser humano es algo que
es nuestra realidad. Que no quisiéramos. Ayer a una persona les comentó, y yo comenté tal cual lo que dijo Anderson. La persona que oye, dos ex militares que están pidiendo invasión. Mira, una persona que pide invasión, eso no cabe en ningún lado, porque obviamente va en contra de la soberanía de un Estado. Ahora bien, Venezuela hoy en día está secuestrada, Venezuela hoy en día está en manos de unos delincuentes. Y como lo dijo Henderson, yo lo escribí en el chat también, si nos retrotraemos a la libertad de Venezuela, Simón Bolívar fue a pedir ayuda al extranjero para poder derrocar o para poder imponerse ante el imperio español. Así que cualquier persona que usted le está hablando de que venezolanos están pidiendo invasión es totalmente desacertado. Están pidiendo que aliados les ayuden a liberar o recuperar la libertad en Venezuela. Eso es lo que se está pidiendo. Otras personas estaban comentando o estaban preguntando si era meritorio de que Estados Unidos colocara bases dentro de Venezuela mediante esta posible intervención que se pudiese dar. Y yo, tal cual explicó Henderson, también veía necesario que sí. Si bien es cierto, es algo que quizás atente contra la soberanía de Venezuela, pero es una forma, nosotros no tenemos una estructura real de poder de fuego que pueda interactuar en contra de estas otras personas que sabemos que van a tratar de hacer imposible un gobierno de transición o un gobierno en democracia. Entonces se necesita que estos aliados se mantengan por cierto tiempo para ayudarnos primero a adiestrar a las personas que se van a hacer cargo de las Fuerzas Armadas, reestructurar la Fuerza Armada, hacer una Fuerza Armada totalmente nueva para poder combatir lo que es Hezbollah, la FARC, el ELN y estos grupos paramilitares que también tienen entrenado el régimen chavista. Entonces, basándonos en este escenario, Eduardo, en donde existe y vemos un utópico escenario donde el régimen chavista se ha derrocado, se ha depuesto y pues llega una transición. Yo ayer también lo decía, obviamente no puedo optar por alguien más que no sea María Corina Machado o Edmundo González, porque son los políticos que tenemos. A que me gusta a mí, que no me gusta. O sea, yo no me caso con ningún político ni aupo a un político, pero es lo que tenemos, es lo que hay. Ahora bien, que esta señora y este señor tengan en cuenta cuáles son los riesgos reales, cuál es la situación real en Venezuela, ya eso es otra cosa, ya eso es otra cosa. Y ellos verán si esta oportunidad que se nos puede presentar en un futuro inmediato la aprovechan o no. Y lo dije en unos programas atrás, Eduardo, contigo, nosotros vamos a tener una sola oportunidad para poder recuperar Venezuela, para poder crear la república que nosotros siempre hemos soñado. Si nosotros dejamos que nuevamente el chavismo y la izquierda mundial penetren en Venezuela, estamos embromados. De verdad que no vamos a poder recuperar porque estas personas van a aprender de sus errores. Algo que hacen ellos es que aprenden de sus errores y por eso es que vuelven de una forma más férrea, de una forma más estructurada y con más maldad. Porque pasó en Bolivia, pasó en Argentina, pero en Venezuela pudiese ocurrir y a diferencia de Argentina y a diferencia de Bolivia, ya en Venezuela saben ellos cómo secuestrar las instituciones. En Bolivia y en Argentina, de cierta manera, las instituciones, no todas, pero sí una gran mayoría, se mantuvieron donde se tenían que mantener. En Venezuela se secuestró completamente el Estado, es un Estado totalmente secuestrado. Ahora vamos al tema que venimos a desarrollar hoy. Basado en esto, Eduardo, basado en estos posibles escenarios de conflicto bélico donde exista fuego real, yo no considero, y aquí es donde iba, yo no considero que Estados Unidos vaya a sobredimensionar el poder bélico en áreas urbanas, áreas rurales, áreas donde existan solamente personal civil. Muchos van a decir, oye, pero es que mira lo que ocurre en Gaza, por lo menos con Israel, que existen daños colaterales porque existen bombardeos de manera errada y caen que sea en un hospital o en una escuela. Son escenarios totalmente diferentes, son escenarios totalmente distintos. Jamás, a pesar de que este régimen va a buscar hacer este tipo de cosas, va a buscar colocar a seres inocentes, ciudadanía inocente como escudo humano, es una estructura totalmente distinta, diferente, hasta cierto punto. Entonces no considero y no creo que exista una cantidad de daño colateral significativo en Venezuela, que obviamente una sola persona
que perezca siendo inocente ya es muchísimo, ya es un saldo totalmente exagerado. Nosotros tenemos que buscar, pero eso es algo imposible, que no existan daños colaterales. Lamentablemente, en todo conflicto armado existen daños colaterales, existen inocentes que perecen en estos conflictos, en este tipo de situaciones. Y ¿qué se debe hacer? Pues bueno, hay, primero, o sea, a veces yo sé que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero el sentido común, lo que nos lleva el sentido común, es crear un kit de comida no perecedera, de agua. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que nos lleva a tener aparaticos de estos que se llama power banks, que es para tú mantener cargado ya sea tu celular, una linterna. Considero que Venezuela no tiene una estructura satelital buena para el Internet. Creo que una de las primeras cosas que va a perder el venezolano de llegarse a ocurrir un estado de conflicto real en Venezuela va a ser el Internet. Primero, uno, porque el régimen va a querer tomar en control de la retórica de lo que está ocurriendo. Porque en el momento en el que ocurra algún tipo de conflicto, no es igual que un ciudadano común haga grabaciones de lo que está ocurriendo y trate de montarlo a las redes sociales, a que sea el régimen quien controle la narrativa. No es igual que desde un edificio una persona común y corriente diga, mira, acaban de bombardear, qué sé yo, la Carlota o base aérea Libertador. Y tú ves que nada más es base aérea Libertador lo que está en llamas o lo que ha sido atacado. En cambio, si el Internet pues, controlado por parte del régimen y es evitado, ellos no pueden subir esto y el régimen puede decir, porque esto es algo que yo sí considero que puede pasar, que el régimen sea quien ataque a la civilización, que ataque a la ciudadanía venezolana para crear falsos positivos y ellos controlar la narrativa a la que quiero poner un ejemplo. Ocurre un ataque en Bael, vuelvo y repito, un ciudadano común habla de que, mira, atacaron Bael y alrededor no se ve más nada. A los minutos, el mismo régimen lanza un bombardeo despiadado en contra de las zonas aledañas en Palo Negro, el Orticeño, Residencias Palo Negro, ahí en frente de Bael, y obviamente van a haber bajas civiles inocentes. ¿Qué va a decir el régimen? Mire, esto es culpa del imperio yanqui, esto es culpa de los Estados Unidos, cualquier cantidad de inocentes muertos y todo esto. Entonces ellos controlarían la narrativa desde un principio para, primero, victimizarse y segundo, poner en contexto al mundo entero de que lo que está haciendo Estados Unidos es una especie de genocidio. Vemos como, de cierta manera, y ojo, no quiero comparar conflictos ni uno con el otro, porque hay ciertas verdades y ciertas mentiras en lo que es el conflicto de Israel y Palestina, pero hay una narrativa increíble con respecto a lo que ocurre en la Franja de Gaza. Entonces, si usted se va quizás a un medio israelí, le van a decir una cosa. Si se va a un medio que no sea israelí, les va a decir otra cosa totalmente diferente. Estamos en una época, Eduardo, donde los fake news y el control de la noticia, el control comunicacional es sumamente importante y es una de las primeras cosas que va a intentar hacer el régimen en cuanto al conflicto, en cuanto el conflicto realmente se inicie. Yo espero, de verdad, que como ocurrió en Ucrania, que Elon Musk, obviamente aliado en aquel momento con Donald Trump, creó una especie de flota de Starlink, creo que se llama la empresa Correcto. internet de él, para que la ciudadanía común pudiera tener acceso y pudiese documentar lo que estaba ocurriendo y evitar este tipo de retóricas o este tipo de narrativas que muchas veces tienen cierta verdad, pero muchas veces, la mayoría de las veces, tienen muchas mentiras de por medio para poder victimizarse, para poder hacer hoy en día, muchas personas solamente consumen lo que ven y se quedan con eso, no se van más allá. Nosotros lo que podemos decirle acá, usted no debe quedarse solamente con ello, usted tiene que irse a investigar, irse a documentar, irse, porque de eso se trata. Nosotros abrimos un espectro, nosotros damos una especie de ventana, una apertura de ventana para que usted sea crítico de nosotros, de lo que estamos diciendo acá, pero cuando digo que sea crítico es que usted se vaya y se documente. Ah, mira, ¿qué está hablando esta persona de lo que es una intervención o de lo que es una ocupación o de lo que es una
una invasión? ¿Por qué está diciendo que son cosas diferentes? Entonces, de verdad se interese, que la persona que se interese por este tema busque el porqué de las cosas y el cómo de las cosas. No se quede solamente con lo que le dice Luis Lugo, con lo que dice Eduardo Figueroa, con lo que usted ve en algún otro canal, porque lamentablemente la ignorancia muchas veces Claro. es una decisión totalmente personal y totalmente rebuscada. Es ignorante porque usted quiere, porque usted no debe quedarse con lo que solamente escucha un canal. Es correcto. Luis, nosotros no estamos diciendo que van a bombardear Fuerte Tiuna, no estamos diciendo que van a bombardear Base Libertador ni las zonas aledañas. Hay escenarios y es responsabilidad, nosotros sentimos que es responsabilidad de nosotros, ya que nadie lo está haciendo en este punto, decir cuáles son los posibles escenarios y qué se debe hacer de acuerdo a esos escenarios. En las planificaciones, lamentablemente ya hay como un ABC de qué hacer durante acciones militares, después de las acciones militares y previo a las acciones militares, y eso es lo que vamos a desarrollar en este video. Esperemos los conflictos, lo que es sí, el conflicto bélico, el desarrollo de las acciones bélicas y militares han ido evolucionando a un punto en que se disminuyen prácticamente a un mínimo lo que son las bajas colaterales o los daños colaterales, pero bien decía Luis que el populismo en Venezuela permeó absolutamente todo y como antiguamente era prohibido desarrollar urbanismos cerca de bases militares o dentro, mejor dicho, de bases militares, bueno, llegó Chávez y el chavismo y establecieron grandes ciudades y grandes barriadas Es que dentro. eso estaba, Eduardo, planificado de esa manera. Claro, Eso claro, no para. fue solamente, no es que vamos a crear edificios para entregarle a la comunidad más vulnerable, mejor Sí, dicho, sí, una totalmente. vivienda, un techo, y lo vamos a meter dentro de la base. Eso es algo macabro, eso es algo planificado desde el día uno, porque ellos sabían que en el momento en que se quitaran esa careta o esa máscara de demócratas y de personas que están dentro del mundo liberal y que ya saben que iban a quitarse esa careta y iban a ser las personas autoritarias, tiranas que hoy en día son, ellos sabían que podía este escenario ocurrir. No, Claro. quizás ellos no dimensionaron que fuera Estados Unidos, quizás ellos dimensionaron que fueran incluso mismos venezolanos, como en algún momento se intentó Sí, de que sublevaciones internas, siquiera en tantas existieran, sublevaciones. exactamente, y es una forma Permíteme de terminar escudo humano. la idea. Sí, no, bueno, continúa, dime. ¿No? Que es un escudo humano. Tú ves, Base Aérea Libertador tiene un complejo urbanístico de edificios. Fuerte Tiuna tiene un complejo urbanístico de edificios. Enfrente a Base Sucre también crearon un complejo urbanístico de casa. Entonces, estas son cosas que tú dices, pero ¿cómo? ¿Por qué pasa esto? Por esto mismo. Porque desde el día uno, Hugo Chávez Frías, porque muchos hoy están diciendo incluso tú escuchas a Petro que no reconoce a Nicolás Maduro, pero que Chávez era bueno, que Chávez sí era un líder Claro, y que Chávez, ese es el discurso ahora. esto es fruto y consecuencia de las acciones de Hugo Chávez Frías, que fue continuado por este otro tirano, es otra cosa, pero aquí la culpa de la A hasta la Z la tienen desde Hugo Chávez Frías hasta Todo lo la que ha sido el persona proceso. que lleva el cheque o la que lleva la comida a la mamá de Hugo Chávez. O sea, aquí todos los que han contribuido para que este sistema se mantenga son culpables. Claro, hay un punto importante allí. ¿Y por qué nosotros hablamos de bases aéreas? Bueno, primero porque venimos de la aviación, pero también es importante aclarar que han salido informaciones de medios con credibilidad que dicen que hay un listado o unos posibles objetivos y entre esos posibles objetivos hay aeródromos o unidades militares que le presten o le hayan prestado, digamos, apoyo logístico o apoyo de algún modo a lo que es el cartel de los soles. Y entiéndase que todas las unidades, se entiende que la Fuerza Armada es un apéndice de la cadena logística del cartel de los soles. Entonces, ayer yo decía, si usted no es militar, si usted no trabaja dentro de una base, usted no tiene de qué preocuparse. Lamentablemente va a haber muchos, pero muchísimos oficiales, suboficiales o oficiales de tropa, militares, soldados, que por todavía seguir perteneciendo a esta sinvergüenzura y a este cártel haciéndose la vista gorda, a unos sabiendo y otros haciéndose los idiotas de que no ocurre nada y que todo está bien, bueno, van a pagar las consecuencias. Luis, antes de entrar a lo que son los pasos o los previos, sí, los puntos importantes al momento de que ocurran acciones militares y cómo debe actuar la ciudadanía,
hay algo que a mí me preocupa tremendamente, hay varios puntos que yo tengo allí, y es que mientras Estados Unidos está desarrollando una operación, nombra una operación militar sin ningún tipo de precedentes en la historia del Caribe, la oposición venezolana está en silencio, está en mute. Aquí no hay coordinación con militares, aquí no hay absolutamente nada decidido, no hay ni siquiera el interés de tú decir o de tú entender, mira, hay comandantes generales ya escogidos, hay comandantes de unidades fundamentales escogidos, hay un acercamiento. Hay muchos oficiales y hasta pilotos que han dicho desde hace muchos años proyectos, bueno, como arroz picado, que de militares y policías que han dicho, mira, nosotros estamos aquí, nosotros estamos dispuestos a entrar al país. Y eso no lo ha materializado ni María Corina, ni Edmundo, y mucho menos lo hizo Guaidó en el interinato. No lo hacen porque ellos, bueno, tienen sus razones. Ellos dicen, no, nosotros no queremos nada con militares y porque esto es un gobierno militarista. Pero coño, y hay que entenderlo, quien puso a Hugo Chávez Frías fue el sistema socialdemócrata de mierda, que es el mismo que está rodeando en este momento a toda la clase política, incluido estos liderazgos sin liderazgo, que son María Corina y Edmundo. Entonces hay un nivel tal de sinvergüenzura y de irresponsabilidad que en este momento ellos están organizando, tú ves las cadenas de WhatsApp que hay ahora entre los partidos políticos, ¿qué vamos a hacer para el 6 de diciembre? Vamos a hacer unas antorchas para apoyar a la premio Para el Nobel. 10, para el No, 10 de no, hablan diciembre. del 6 de hacer en diferentes ciudades, cada organización de 20 Venezuela, el 6 de diciembre tiene que organizar una actividad con candelabros y con antorchas. Aquí en los Estados Unidos también Y el 10 se de está diciembre, desarrollando eso. y el 10 de diciembre están invitando a los partidos políticos a que vayan a Oslo. ¿Quién paga esa vaina? Entonces, es lo que yo digo, Luis, y esto me genera a mí una, pero tremenda arrechera y frustración, porque todavía me parece sorprendente que los venezolanos que creen en esta organización política no vean que está por un lado contrastándose Donald Trump colocando, bueno, el 20% de la fuerza naval y de guerra de la mayor potencia que hay en el mundo para accionar en contra de un narcogobierno, y por el otro lado está Edmundo González diciendo que hay que abrazar a la extrema izquierda, y por el otro lado está María Corina Machado diciendo que ella está recibiendo al chavismo para que trabajen en el mismo proyecto. Entonces, ¿será que ellos no entienden que el chavismo es el mismo cartel de los soles? ¿Será que ellos no entienden eso? Y no hay ni siquiera el deseo de decir, mira, yo que soy presidente electo, o yo que hice que votaran por un señor que no sabe ni por dónde le pega el viento, mi responsabilidad es agarrar a la ciudadanía y decirle, hay que prepararse para distintos escenarios. Y uno de los escenarios que hay es que haya acciones militares, entiéndase bombardeo, entiéndase poder de fuego en contra de unidades militares o en contra de personeros del gobierno que son unos malandros. Luis, Mira, antes de ok, yo voy a utilizar una frase que tú utilizaste y creo que eso se hizo muy viral, pero hay una disociación con la realidad. Tú sabes a quién le dijiste esa frase y en dónde la dijiste. Y yo creo que la mayoría de las personas que están aquí en tu canal saben dónde empleaste toda esa frase y contra de quién. Obviamente esta persona, que es Leopoldo López, es parte de este juego político o de los políticos en Venezuela. Es triste, porque es triste e irresponsable la situación que hoy en día está viviendo el venezolano y que nosotros estemos pendientes. Y cuando hablo nosotros, porque es que ellos, sin nosotros pedirlo, representan el gentilicio venezolano. Que yo me siento identificado con ellos, no, para nada. Pero cuando se habla, cuando ellos van, hablan en nombre de Venezuela, lamentablemente. Cuando hablan de María Corina, dicen la líder de la oposición venezolana. No dicen líder de la oposición de un sector, líder de la oposición venezolana. Y yo soy oposición al régimen, yo me considero opositor al régimen que está hoy en día administrando Venezuela. Entonces, esto es una irresponsabilidad, Eduardo. Esto es una irresponsabilidad, porque vamos a imaginar, y esto es obviamente elucubrando solamente, de que este premio se lo hubiesen dado a Zelensky en vez, y ojo, Zelensky, yo no me caso con ningún político, yo soy crítico de todos los políticos en algún aspecto, porque eso es lo que un ciudadano debe hacer. Pero vamos a suponer que se lo hagan a Zelensky. ¿Ustedes creen que la parte política de Ucrania iba a desenfocarse de lo que es el conflicto bélico que tiene hoy en día con Rusia para, bueno, no,
Que Zelensky podía ir a Oslo, claro. Zelensky se ha ido a muchos otros países a hacer lobby para buscar apoyo, para buscar aliados. Y él ha sido muy abierto, él ha sido muy expresivo y totalmente por la calle del medio. Mira, necesito armas, necesito esto, necesito aquello para poder yo enfrentarme al régimen ruso. Yo no he escuchado. O sea, ojo, sí escuché hace poco a la señora María Corina Machado diciendo, eh, Nicolás Maduro creó esta guerra, inició esta guerra y Donald Trump la va a terminar. Algo que a mí me deja un vacío, porque si bien es cierto que necesitamos los aliados, no es menos cierto que el venezolano también tiene que ser parte de esta situación. El mismo venezolano tiene que ser artífice de su propia libertad. Cuando a usted le diga, mira, es que Estados Unidos es el que nos va a liberar, yo estoy totalmente en contra de eso. Ojo, necesitamos a Estados Unidos. Sí, No Luis, quiero que... pero y tú lo sabes, y para que lo sepan, aquí se han presentado proyectos de militares y hasta pilotos que han dicho, denme aviones de combate que yo los vuelo, pilotos retirados de la Correcto, Fuerza Aérea. correcto, correcto. Pero entonces ahí es donde caemos en esta disyuntiva con respecto a cómo el político ve la realidad o la situación actual o la situación que viene presentándose en Venezuela desde hace muchos años para acá y a cómo lo ve un ciudadano común y un ciudadano que está preparado en el arte de la guerra. Que nosotros, vuelvo y repito, no es que ustedes son unas personas belicistas, son unas personas que lo que quieren es ver al mundo arder. No, hay un proverbio japonés que lo decíamos en Factor de Poder. Para poder deponer a una persona que administra las armas, se necesitan personas con mejor adiestramiento en las armas para deponerlo. Hay situaciones que lamentablemente no se pueden deponer mediante un diálogo. Hay situaciones donde lamentablemente un diálogo no va a llevar a la paz. Usted se imagina que Chamberlain, allá en la Segunda Guerra Mundial, fuera el que llevara las riendas de Inglaterra, porque yo sé que son conflictos totalmente en dimensiones diferentes y son situaciones totalmente distintas. Sin embargo, a la hora de usted tomar la decisión, son similares. Ok, nos vamos a la guerra contra el águila o contra el lobo, o buscamos negociar porque eso nos va a dar hasta cierta manera un tratado de paz, al menos transitorio. O usted se pone en las botas de Churchill y dice, bueno, si negocio, si me siento para evitar la guerra y tener la paz, voy a perder las dos cosas. Voy a tener la guerra y a la larga voy a perder la paz. Entonces, hay muchas personas y veo muchos canales, muchos venezolanos, que eso es un tema que deberíamos desarrollar también en un futuro, de que no, Los que hay que... normalizadores. Los normalizadores. No, pero es que las bombas no tienen nombres y no nada más le van a caer a los chavistas, que hay que buscar un diálogo, que hay que buscar... Y estos imbéciles, porque son unos imbéciles, realmente, y me disculpan la terminología, pero es que son unos imbéciles, porque usted no se ha dado cuenta de que se ha intentado de cierta manera o de cierta forma todas las posibilidades diplomáticas en el pasado y el mismo régimen y la misma oposición, porque ha sido una simbiosis de decisiones que han llevado a que este tipo de acciones fracasen. Entonces Luis, usted mira, prefiere, estas personas son aquellas que tienen una persona secuestrada y entonces para evitar, o sea, buscan en vez de que un grupo armado deponga a los secuestradores, buscan que más bien creen un perímetro más confortable o más cómodo para el secuestrador. Esto es algo inaudito. claro, Luis, Esto es es que algo impensable. lo ¿No? preocupante, a mí que me gusta hacer comparaciones con películas y puede causar gracia, pero lo que da es preocupación. La película Barbie, que la vi hace poco, es como que el sector político de oposición está en otro capítulo de otro libro, de otra biblioteca, en otro país y en otro continente. Es como tú vas viendo la película de lo que va ocurriendo, vas viendo los hechos, la realidad que hay, lo contundente de lo que es el inminente o las inminentes acciones en contra del narcotráfico en Latinoamérica, siendo Venezuela uno, bueno, de los operadores más importantes de lo que son las cadenas de los cárteles en todo el continente. Y tú ves, repito, a la oposición hablando de qué es lo que van a hacer cuando, porque dicen, no, que es que vamos a pasar frente al hotel en Oslo, partidos políticos, va a haber espacio para todo. Entonces quieren hacer como una trilogía. La primera, el show fue en Roma,
El segundo show fue la semana pasada en Berlín y ahora van a otro show. Están totalmente, Luis, tomando la palabra, disociados. Tenemos una clase política que no tiene los pies puestos en la tierra y no sabe, no tiene la mínima percepción de la gravedad de la situación y están como comiendo y bueno, mira, ¿sabes qué? Me estoy comiendo aquí este chuletón y alguien que me toque la puerta. Cuando Trump mande las bombas, alguien que me toque la puerta. Y Luis, me diga, no, ¿cómo? y es que Eduardo, complementando eso con los normalizadores, porque estas son personas que van de la mano de políticos y del mismo chavismo. Ellos hablan de los posibles inocentes venezolanos que puedan perecer en este tipo de acciones. Ahora yo me pregunto, vamos a retrotraernos desde 2000. No me voy a ir, es más, desde 2008 para acá. ¿Cuántos muertos han dejado el AMPA común en Venezuela? ¿Cuántos muertos han dejado la falta de insumos médicos en Venezuela? ¿Cuántos Hambre. muertos ha dejado la diáspora venezolana en el Darién o en los países donde el venezolano se ha tenido que ir? Suicidios. O sea, los suicidios. Eduardo, hablamos de centenares de miles de personas. Muchos van a decir, es un número exagerado. No, vaya y vea los números en Vaya y 25 busque los años. números. Entonces, este tipo de ridículos y de imbéciles, vuelvo y repito, hablan de que no, es que hay que evitar la muerte. Cabeza de chorlito, búscate los números y por qué a ti no te importaron los muertos que incluso hoy en día, sí, hay 11 presos políticos que nadie sabe dónde están, que ya cumplieron su condena. Ah, pero es que nosotros nos tenemos que sentar a dialogar con los esbirros que no le importa la vida del venezolano, porque a ellos sí no les importa la vida del venezolano. Al que se tienen que llevar por el medio se lo llevan. Quizás este tipo de personas no tienen ni siquiera un familiar o un ser allegado que le haya pasado este tipo de situación, que le hayan secuestrado a la familia o que le hayan secuestrado a un ser querido, a un ser cercano. Porque no, una persona que hable de esta manera es porque realmente no ha vivido el infierno que el régimen venezolano puede infringir sobre otro venezolano. Es triste, pero es cierto. Entonces, la única forma, la única manera de salir de esta gente es por las vías de las armas, les guste o no les guste. Ahora bien, que pueda ocurrir ciertos escenarios, que puedan darse ciertos escenarios bélicos, pues estamos un paso de saberlo, porque nosotros no somos adivinos, nosotros lo que venimos aquí es a interpretar las situaciones y hacer análisis sobre las situaciones reales de que están en estos momentos pues, en desarrollo. Cuando usted ve que el 20% de las embarcaciones bélicas de los Estados Unidos está apostada enfrente de las costas de Venezuela, usted va a decir, yo no creo que esas personas fueron para allá para disfrutar del clima tropical del Caribe y para pescar. Yo creo que esas personas van mucho más allá de el asalto a embarcaciones de las que se han realizado en estos últimos 2 meses, más o menos, Eduardo. Sí, Luis, mira, antes de seguir, que nos quedan ya pocos minutos, quiero hablar de lo que es el origen y la intención de este video. Usted puede buscar por diferentes fuentes lo que son las recomendaciones previas, durante y después de un ataque o acciones militares. Primero, dificulto que ocurran en zonas urbanas, pero a las personas que están dentro de instalaciones militares o a los O aledañas, alrededores o aledañas. o aledañas tengan estas, a ver, déjame incluirte en lo que es la diapositiva que tengo acá, tengan en cuenta estas recomendaciones. Una de las recomendaciones que vi, Luis, por lo menos en Venezuela, y me llamó la atención, es que en Venezuela es muy normal gente que utilice uniformes militares, civiles, personas, ciudadanos, Oh, sí, sí, que utilicen gorras, vestimenta camuflada. vestimenta militar. Eviten Sí. eso. Mira, acá voy a leerlo, Luis, es bastante corto. Ok. La preparación previa. Identifique refugios con antelación. Identifique el lugar más seguro de su casa para refugiarse en caso de ataque y asegúrese de que todos sepan cómo llegar a él. Prepare un kit de emergencia, como tú bien dijiste. Tengo un kit de emergencia con lo esencial: agua potable, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios y, ojo acá, una radio con pilas, porque hay veces que metemos radio y linterna y no hay pilas. Y documentos importantes, incluya medicinas básicas si las necesita. Durante un ataque, y esperemos que ningún venezolano tenga que seguir esta recomendación, busque refugio, vaya al refugio más cercano, un sótano, un aparcamiento subterráneo si está en la calle, o la zona central de un edificio grande de ladrillo u hormigón, concreto armado, que son zonas más seguras. Protéjase en interiores. Si está dentro, métase en una habitación
sin ventanas, y idealmente en el centro de un edificio. Las paredes de concreto ofrecen mejor protección si no hay sótano, una habitación interior sin ventanas si es posible. Evite las ventanas, no se quede cerca de ventanas. Si están en riesgo de estallar, cubra las ventanas con cinta adhesiva para evitar que los cristales salgan disparados. Si está al aire libre, ojo acá, tiéndase en el suelo y cúbrase la cabeza con los brazos. Luego entre a la instalación o edificio más cercano tan pronto como sea posible. Entre otras de las recomendaciones, no use prendas militares. En Venezuela todo el mundo es que mi hijo es cadete y yo me pongo la gorra, es que mi primo me regaló un mono militar. No use prendas militares. No, repito, esto no es para alarmar a nadie. Esperemos que nadie tenga que seguir estas recomendaciones, pero si toca, pues sepan No, qué hacer. Eduardo, siendo coherente con el estado situacional venezolano, es algo que desde los políticos hasta los comunicadores, ya sean en las cadenas tradicionales, en las no tradicionales como acá en YouTube, deberían tocarlo. Y no por ser exagerado, no por ser alarmante, no por ser amarillista, es porque existe en el panorama un posible escenario armado, un posible escenario bélico. Y entonces, cuando tú ves, mira, yo creo que aquí no sale, creo que no lo he visto, pero una de las cosas que tú tienes que buscar proteger inicialmente a las personas de la tercera edad y a los niños. O sea, es algo que no lo he visto acá. Entonces, tienes que buscarle buen resguardo a estas personas, porque no es igual que usted, que tenga entre 20 y 45, 50 años, que tiene todavía cierta juventud y puede correr, a un niño o a una persona de la tercera edad. Entonces, son situaciones que la gente necesita, de cierta manera. Escúchame esto. En Europa, no recuerdo si fue en España también, pero sé que en Suiza y en otros países, creo que Francia y Alemania, por el simple hecho de una retórica que Rusia pronunció hace un par de meses atrás, de que Europa estaba buscando entrar en el conflicto de Ucrania y Rusia, Doy fe y de que eso. ellos estaban viendo esto de Rusia. ¿Qué hizo estos países europeos? Comenzaron, hay que hacer un kit, hay que buscar ciertas acciones. Doy fe de ello porque ¿Ah? acá en España los medios, buen ejemplo Luis, los medios dijeron el kit de emergencia. Hubo personas que se preocuparon, pero nosotros también tomamos las consideraciones. Todo el mundo lo Por hizo eso, de por una eso u es que se otra llama manera. precaución, Eduardo. Por eso es que se llama precaución. Es algo que usted prevé antes de que ocurra una... Porque ¿sabe qué es triste o sabe que es difícil? Que es como los terremotos o como estos eventos naturales inesperados, que usted un terremoto ¿sabe? No lo predices. Claro, Sin embargo, si usted vive por lo menos en California, que está la falla de San la Andrés. falla de San Francisco, San Andrés, perdón, creo que es San Andrés, que se llama. San Andrés, sí, San Sí, Andrés. esas personas que viven en San Francisco, que viven en California, a pesar de que no están pegadas al televisor, hoy va a temblar, hoy está temblando, esas personas tienen un accionar a seguir y ya es un protocolo a seguir en caso de un terremoto. Que va a pasar mañana, que va a pasar el pasado mañana, el mes que viene, no sabemos. Pero ellos ya están, de cierta manera, predispuestos a qué es lo que tienen que hacer y qué necesitan tener a la hora de un terremoto o a la hora de un temblor o de un sismo en Sí. aquella área. En este Luis, caso, en este eh, caso, sí, en este caso es meritorio para que el venezolano tenga ciertas ideas o ciertas, sí, ideas de lo que debe realizar en caso del antes, del durante y del después de un conflicto armado. sí, Luis, mira, antes de irnos voy a colocar un video muy corto de una entrevista o una pregunta que le hicieron ayer a Donald Trump. Estamos hablando que esto fue hace menos de 24 horas, por acá lo tengo. Venezuela, sir, you've had a lot of meetings on Venezuela. I know you can't tell us what your next steps will be, but can you say, have you made up your mind on what you'd like to do as far as action for I sort of Venezuela? have made up my mind. But I can't tell you what it would be, but I sort of did. What do you say to some of your supporters who might not be excited about another foreign Está frisado. campaign? We'll see what happens. I mean, I can't tell you what it is, but we made a lot of progress with Venezuela in terms of stopping drugs from pouring in. But we have a Mexico Va problem. como que We have a cuadro por Colombia cuadro. problem.
Mira, Luis, acá interesante porque acá Donald Trump nombra a México y a Colombia. Entonces, Correcto. acá toma fuerza lo que nosotros hemos venido diciendo, que esto pueden ser ataques simultáneos. Luis, y para finalizar, Y ¿sabes que, qué? Vi Eduardo, y un que tweet. esto también es interesante porque hay muchas personas que todavía hoy en día hablan de que este accionar es en conjunto con la oposición y que la oposición tuvo que ver María Corina es la que da las órdenes. con este accionar militar y que ellos están buscando es un cambio de régimen en Venezuela. Obviamente va de la mano, ¿no? El que ellos ataquen y que busquen neutralizar al narcotráfico venezolano, los narcotraficantes venezolanos, que en este caso son los que administran en gerencia el poder en Venezuela, van de la mano, pero ellos, o sea, la misión de la Armada de los Estados Unidos está bien clara, el narcotráfico. Y el narcotráfico, bueno, obviamente es parte de la gerencia de Venezuela, pero ellos realmente van es por esas cabezas del narcotráfico y es algo que nosotros tenemos que, porque el día de mañana toman a Nicolás Maduro y lo apresan a Nicolás, a Nicolás Maduro, a Diosdado, a Padrino y a ciertos del régimen y ellos se salen, nosotros, o sea, el venezolano no puede molestarse o no puede decir, bueno, pero es que no hicieron el trabajo completo. Ahí es donde yo he dicho siempre, el venezolano es el que tiene que terminar El que esta... debería poner la carne en el asador. Es, Sobre eso, Luis, es que es viene correcto. mi preocupación que todos los días se va elevando un poco más. Leía un tuit de Psicovivir, que hay tweets, hay mensajes que son muy acertados, pero este mensaje hay que criticarlo, porque él dice, a las personas que están en contra de María Corina, gracias a ella es que van a poder llegar los que están en contra de ella para hacer oposición y para participar en elecciones. Yo, coño, vale, qué pedazo de irresponsabilidad y desapego de lo que es la realidad. Porque aquí vamos. En caso de que llegue a ocurrir, yo creo que ya está decidido, una acción militar. Si nosotros, es el escenario que hay, muy a mi pesar es el escenario que hay, llega y ejerce gobierno Edmundo González y María Corina Machado, no va a haber, y ya esto está claro, ya para mí esto está tan claro como que van a haber acciones militares. No están en la mínima capacidad ni en el mínimo entendimiento de poder ejercer un gobierno con la autoridad y el carácter suficiente para que no se prendan en candela las calles y para que tengan un mínimo de gobernabilidad. Entonces, a ese mensaje tan carente bueno, de absolutamente toda lógica o capacidad de prospección que hace este psicólogo, creo que es psicólogo de Sí, el psicovivir. psicólogo, psicólogo. Entonces, coño amigo, mire, no es que hay, es que para que participen en elecciones, es que con dos personas blandengues, con un gobierno de blandengues, abrazándose con el chavismo, aceptando a la extrema izquierda, como lo quieren hacer ellos, repletos de toda la ineficiencia y corrupción de la socialdemocracia que degeneró en lo que es el chavismo, amigo, aquí no va a quedar país y no va a haber gobernabilidad para que otras personas lleguen y vayan a unas elecciones. Porque aquí el tema, en Venezuela se tiene el concepto de que ser político es ser un semidios, alguien que levita y camina por encima de la ciudadanía. Personas a veces me dicen cuando hago críticas, ¿quién eres tú para criticar a María Corina? En serio, yo soy un ciudadano y ellos son unos asalariados de nosotros los ciudadanos. Así que yo estoy en todo mi deber y en todo mi derecho y en toda mi responsabilidad de cuando veo incongruencias, irresponsabilidades y falta de lógica y de realidad, decirles, pongan los pies en la tierra. Y ya Mira, con esto dreno por hoy, Luis. hay una frase célebre, Eduardo, que reza así. Acierta mal, piensa mal y acertarás. Yo creo, mira, yo no considero que María Corina no sea inteligente, ni que Edmundo González carezca también de No inteligencia. tienen compresión. Pueden ser inteligentes, pero no tienen compresión de la realidad. Escúchame por qué te digo esto. Porque yo estoy casi seguro, estoy 100% seguro de que ellos están previendo ese escenario. Como ellos ya han incluso dicho de que tienen un plan de 100 días, de los próximos 100 días, para poder ellos gobernar y llevar a Venezuela a ser Dubái, a ser Singapur. Entonces, ellos contando con estos escenarios o contando con estos grupos irregulares que en teoría no los van a dejar gobernar, ellos tienen la excusa perfecta para decir es que ellos no me dejaron. Así como el chavismo ha dicho o ha mantenido la retórica de que el imperio con sus sanciones o con sus
bloqueo económico ha evitado de que ellos lleven a Venezuela a ser el tercer cielo. Estas personas están previendo estos escenarios para ellos poder victimizarse y decir que estos grupos son los que evitan de que ellos lleven a Venezuela a un puerto seguro. Entonces, aquí, y vuelvo y repito, es simplemente una locubración. Aquí a estas personas lo que les interesa es solamente llegar al poder y más nada. Realmente no existe un plan de verdad, un plan que se base en la realidad, en la posible realidad de Venezuela, que viene del día después de mañana, de que se deponga el régimen venezolano, de qué es lo que se tiene que hacer y que lo que no es lo que se tenga, lo que se debe hacer. Está María Corina, está Edmundo González realmente dispuestos a sacrificar su posición política, porque vuelvo y repito, las decisiones que se tomen en esta transición de después del régimen, o post régimen venezolano, mejor dicho, son totalmente antipopulares, son decisiones antipolíticas, que las personas que la hagan, posiblemente en el argot venezolano, se quemen a nivel político. Están ellos dispuestos a sacrificar de verdad la posición política que tienen para poder llevar a Venezuela a donde tiene que estar, a la república que nosotros en algún momento soñamos. Eso es algo que el venezolano tiene que, de manera intrínseca, estudiar, porque hoy por hoy, fíjense que le dan más importancia a un premio personal, un premio totalmente personalizado, un premio que si bien es cierto, pudiese llenar de orgullo al venezolano, porque es una venezolana que se lo ganó, la primera mujer venezolana que se lo gana. Y Pero eso estamos en conflicto, estamos en una guerra, coño. a eso voy. Hay prioridades. Y jamás en la vida un individuo puede estar por encima del país. Un individuo no puede estar por encima de la república. Entonces, hay muchas personas que incluso incitan a que esa sea la retórica, a que ese sea la vía, y estamos mal, estamos errados, porque aquí el proyecto se llama libertad, el proyecto se llama Venezuela, no se llama ni Voluntad Popular, ni Vente Venezuela, ni mucho menos María Corina Machado. El proyecto es Venezuela. Y es la libertad, totalmente de acuerdo, Luis. Por eso es lo que no me cabe a mí en el entendimiento de cómo mientras se están planificando y haciendo operaciones militares, primero se ve y queda muy claro, para el que no lo quiere entender, de verdad es que no lo desea o tiene un entendimiento, pero bueno, escaso. No se quiere entender que no hay línea de comunicación entre Estados Unidos y María Corina Machado y Edmundo González, y menos la están buscando ellos. Ellos están sentados sencillamente esperando que algo ocurra y les toquen la puerta. Por eso lo que frustra es ver cómo ayer en los grupos de los partidos políticos están pendientes de cómo van a ver, cómo van a hacer la competencia de quién reluce más, así como hicieron en Roma, así como hicieron en Berlín, que han convertido cualquier orgullo nacional o cualquier actividad en una vergüenza y en un show mediático. Entonces, ¿cómo vamos a ir para lo del premio Nobel? Mientras en Venezuela, en cualquier momento puede ocurrir acciones militares que lamentablemente deriven en tragedia y no hay ninguna organización, no han dicho si hay una. Mire, coloquen la radio en tal emisora al momento de que ocurra algo porque por ahí vamos a informar. Esa no es la nota de ellos. No, y Luis, mucho, se nos más acaba el allá, tiempo. Eduardo, mucho más allá. Yéndote que no ocurra nada, vamos a suponer que no ocurra nada. En Venezuela todavía existen personas que están secuestradas por el régimen, personas que hoy en día están siendo torturadas. Hay 11 militares que cumplieron su condena y en vez de liberarlos los llevaron a un sitio que nadie sabe dónde están. Yo los nombré y nadie media por ellos. Entonces, tú dices, ¿cómo normalizamos esto? ¿Cómo es posible que el mismo venezolano busque normalizar esto? Busque decir, y vuelvo y repito, puedes aplaudir el premio, apláudelo, pero no le des una importancia que hoy en día no tiene prioridad por encima de la libertad de Venezuela, de la carencia que tiene el venezolano hoy en día, porque si bien es cierto que hay muchos venezolanos o una cantidad significativa de venezolanos que se va a la playa y que disfruta de Venezuela como si no estuviese pasando nada, hay una cantidad bastante significativa también que está sufriendo penuria, que está sufriendo el brazo acérrimo del régimen. Y hay otra cantidad de venezolanos significativos que están en el exilio, que están en la diáspora, que están comiéndose un cable,
porque Pero han realidades. han sido abandonados porque lamentablemente uno como individuo, Eduardo, no puede mediar con los gobiernos. Para eso están las figuras jurídicas, para eso están las figuras diplomáticas. Pero estas personas que están, en vez de estar buscando mediar en los países donde existe una diáspora significativa de venezolanos, están buscando es, ¿cuál es el traje que me voy a poner? ¿O qué es lo que voy a decir? ¿O cuáles son los medios en los que tengo que dar declaraciones cuando vaya a Oslo a acompañar a María Corina? Están disociados. Sí, y nosotros, y este mensaje ya es para todos, como lo quieran tomar, ni tú ni yo, ni ningún venezolano, lamentablemente, merecemos un gobierno que sea ejercido por personas como María Corina Machado y Edmundo González y lo que han demostrado, pero eso será para otro programa. Luis, gracias por tu tiempo y como siempre a todas las personas de Consentido Crítico, denle like, agradecido siempre siendo corresponsable de su fidelidad y de su cariño y de su fraternidad y sus recomendaciones con el canal. Denle like, pues comenten y también suscríbanse, que estamos en pleno crecimiento y necesitamos ahora más que nunca de su apoyo. Que tengas una buena tarde y un feliz fin de semana, Luis. Saludos.